aclarar las cosas, el presentador anunció en broma el triunfo de Ice con el olvidó la contraseña y ya no pude ponerle
Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. William Cifuentes, gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Doctor, buena tarde, con Ernesto Martínez. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Doctor, buenas tardes. Hágame un favor. Sí, Es señor. que estoy leyendo lo de las sentencias. Hay que hacerla, o sea, serían 10 sentencias las que hay que conseguir. Ya voy a explicar. 12. 12. Sí, señor. Vale, doctor, gracias. Estamos conectados 24. Son las 6:02. Vamos a esperar un par de minutos. Y a las 6:05 vamos a iniciar. La idea es ir adecuando nuestros horarios para iniciar a las 6 en punto, aprovechando los certeros y exigentes que son los horarios en estas aplicaciones. Por favor, les voy a pedir el favor si está ya conectado el representante del curso o si no, entre ustedes, a las 7 de la noche voy a hacer un llamado a lista de las personas que me enviaron, o mejor, del listado que me envió el representante del curso, con el ánimo de eliminar los que no estén y adicionar los que de pronto hagan falta. Es bien importante que a las 7 todos estemos conectados porque ese es el listado que inmediatamente se acabe la sesión, yo voy a enviar a la plataforma de la universidad, a la vicedecana, que es quien nos está pidiendo estos listados, y va a ser el listado oficial que va a quedar de las personas que están asistiendo al módulo. Entonces le pido el favor que por su WhatsApp interno llamen a las personas que de pronto se conectan tarde o alguna situación para que a las 7 de la noche estemos todos pendientes. Yo tengo en el listado que me envió el doctor Ponce, tengo 72 personas, 72 alumnos. He estado mirando los promedios de asistencia, está entre 65, 62, 69 y una vez hubo 72. Entonces la idea es ajustar porque la universidad nos está pidiendo de los alumnos más tarde o alguna cosa, pero pues debo dar inicio a la sesión porque sería injusto con las 36 personas que en este momento están conectadas, pues ponerlos a esperar porque sé que es el tiempo suficiente y poco a poco pues nos vamos a ir disciplinando. De nuevo pues agradecerle a la doctora Esperanza que nos está colaborando con los medios técnicos, esperemos y aspiremos a que sea todo un éxito y podamos adelantar nuestra sesión de la mejor forma posible. Yo siempre suelo hacer un recuento para ir ubicando a los alumnos. Yo sé que a algunos les parece un poquito aburrido que esté repitiendo lo mismo, pero es la forma de ir adentrándonos en lo que nosotros hemos venido trabajando. Iniciamos el módulo con las fuentes de las obligaciones. Ahí encontramos que el contrato es la fuente principal de las obligaciones. Luego seguimos con los requisitos esenciales del contrato. Y dijimos que hay 4 requisitos que trae el Código Civil que están contemplados en nuestro ordenamiento civil, que son la capacidad
el consentimiento, la causa y el objeto. El código agrega que la causa debe ser lícita y que el objeto debe ser lícito. Les decía que la jurisprudencia y la doctrina ha tenido a bien establecer dos requisitos adicionales. Esos requisitos están dados en razón a la forma y a las solemnidades. Entonces, es importante, mis estimados doctores, que tengamos claro esto, porque sobre estos elementos va a versar toda nuestro módulo, todo nuestro conocimiento en materia de contratación civil, y va a ser de común concurrencia para quienes nos vamos a dedicar o se van a dedicar a la actividad civil como profesionales. Y sobre estos elementos esenciales, sobre estos 6 elementos esenciales, es que vamos a hacer el trabajo que hoy les pasé por WhatsApp. Ha sido totalmente imposible, por eso tuve que acudir a ese medio, subir los videos y el contenido de la segunda semana a la plataforma, porque la plataforma está caída a las 4 de la mañana, está caída a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, ahorita a las 5:30 intentó como que permitirme, pero cuando fui a anexar el archivo, ya la plataforma se cae. Vamos a ver si en el transcurso de la noche logro subir el tema. Dentro de esos requisitos esenciales vimos la capacidad absoluta, capacidad relativa. Dijimos que la capacidad es lo común, la excepción es la incapacidad. En el consentimiento vimos las formas de adquirir las 3 formas en la formación del consentimiento, y vimos los errores del consentimiento. Dijimos que los errores del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Cada uno de los errores los trabajamos, el error como error de hecho y error de derecho, que la fuerza necesariamente ha de ser física o moral, y el dolo es esa intencionalidad que se tiene de causar daño. Luego hablamos del objeto y de la causa, para posteriormente referirnos a los 2 requisitos que trae la jurisprudencia y la doctrina, que son la forma y la solemnidad. Dijimos que la forma puede ser verbal o escrita. Yo les sugería que para su vida práctica es mejor hacer constar los actos jurídicos por escrito, lo que ello no implica que no se puedan hacer verbales. Les decía que efectivamente que los contratos, algunos de ellos puedan ser de manera verbal, pero también les decía las dificultades, que en el evento en que se presente el incumplimiento, pues se van a presentar dificultades en materia probatoria. Dijimos que si se hace de forma escrita, pues se requieren 2 situaciones, ¿no? Por un escrito privado o por un escrito, o por un instrumento privado o por un instrumento público. Dijimos que el instrumento público es el que se adelanta en presencia de un notario. Y en cuanto a las solemnidades, pues dijimos que las solemnidades hacen que si no se presentan estas solemnidades, el contrato se considere inexistente. Y hablábamos hacíamos referencia, para ejemplificar la solemnidad, al contrato de compraventa de bien inmueble, donde este contrario necesariamente ha de hacerse mediante escritura pública. Les decía, no es posible hacer el trabajo, no es posible hacer la escritura, el documento, de una manera diferente. Es que me turbé aquí porque me están diciendo que si los trabajos se pueden realizar por grupos. Doctores, nosotros como
profesionales del derecho, lo mínimo que tenemos que saber es leer y entender lo que leemos. Dice cada alumno, es individual, por favor. Ya me voy a referir al trabajo, pero por favor no me tienen atacado aquí el chat con una serie de preguntas. Repito, el trabajo es individual. Bueno, terminamos el tema de los elementos esenciales del contrato. Repito, los 4 que tiene la jurisprudencia y los 2 que adiciona los 4 que tiene el Código Civil, que establece el Código Civil, y los 2 que adiciona la jurisprudencia y la doctrina. Y ayer veíamos las clases de contrato o los tipos de contrato. Y para ello, pues me guié por el Código Civil y dijimos que hay contratos unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, principales, accesorios, reales, solemnes, consensuales, conmutativos, aleatorios, y que la jurisprudencia y la doctrina adicionan a este número o a estos tipos de contratos que trae el Código Civil, los contratos de ejecución instantánea y los de tracto sucesivo. Es decir, aquí finalizamos la sesión de ayer, que fue un poquito traumática, que estoy ya cansado de presentarles excusas y que gracias, repito, a los buenos oficios de la doctora Esperanza, pues estamos adelantando, logramos finiquitar la sesión de ayer y estamos adelantando la de hoy. Dijimos que les pedía el favor de que leyeran el articulado del Código Civil del artículo 1496 al 1500. Esos artículos básicamente hablan de los contratos, los tipos de contratos. El 1496 habla del contrato unilateral y bilateral, el 1497 del contrato gratuito y oneroso, el 1498 del contrato conmutativo y aleatorio, el 1499 contrato principal y accesorio, y el 1500 sobre el contrato real y el contrato solemne y consensual. Vamos a leer, a ver si de la lectura surgen algunas preguntas de ustedes. Dice el artículo 1496, el contrato es unilateral cuando una de las partes obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Es decir, esto lo analizamos ayer. El 1497, contrato gratuito. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. El 1498 dice que el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar, hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. El artículo 1499 establece que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. El artículo 1500 habla o nos dice que el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne
cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Es decir, aquí están establecidas las definiciones que ayer vimos de los tipos de contratos. Repito, adicionamos lo que la jurisprudencia y la doctrina ha dado en llamar contratos de ejecución instantánea y contratos de tracto sucesivo. Es importante, mis estimados doctores, entrar a analizar un tema que tocamos en días pasados, cuando hablamos del consentimiento. Lo tocamos así como de manera muy rápido, pero en esta sesión lo vamos a tratar de verlo más a fondo, y es el tema que tiene que ver con la nulidad. Yo quiero preguntarles si hasta este momento hay alguna duda, alguna inquietud. Me gustaría escucharla. Sobre el trabajo, insisto, vamos a hablar después de las 7 de la noche. Voy a tocar el tema del trabajo. ¿Sobre los temas vistos hay alguna duda? Doctor, sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, sí, referente al contrato conmutativo y aleatorio, entiendo, no sé si estoy comprendiendo bien. Un contrato oneroso es conmutativo y se puede volver aleatorio en el momento que haya una pérdida o una ganancia no prevista. A ver, lo primero que tenemos que tener clara es la conceptualización. Entonces, ¿qué es un contrato conmutativo? Es cuando las partes se obligan a hacer algo equivalente. Hay un equivalente. Cuando yo vendo el bolígrafo, aquí lo tengo, el equivalente de este bolígrafo, cuando coloqué el ejemplo con Pedro Picapiedra, era la suma de 3.000 pesos. ¿Se acuerda que lo terminamos negociando por 3.000? Yo estaba pidiendo 5.000 y él dijo que solo tenía 3.000 cuando hablamos de la formación del consentimiento y hablábamos concretamente de la contraoferta. Eso ya tiene que estar interiorizado por ustedes. Ya todos debemos saber de qué estamos hablando. Entonces, entre Pedro Picapiedra y yo, establecimos o generamos un consenso de que este bolígrafo tenía un valor de 3.000 pesos. Es decir, yo entrego el bolígrafo y Pedro Picapiedra me entrega el equivalente, que son 3.000 pesos. Ahí estamos en presencia de un contrato conmutativo. ¿Hasta ahí todos claros? Se presenta un equivalente. En el contrato de compraventa, las más de las veces, por no decir que todas, el equivalente del objeto es su valor en dinero. Repito, previamente consentido, previamente acordado. Yo le vendo mi apartamento a Pedro Picapiedra en la suma de 180 millones de pesos. El contrato se torna conmutativo porque yo le entrego mi apartamento y Pedro Picapiedra me entrega 180 millones de pesos. Es decir, la contraprestación es equivalente. Ahí estamos hablando de un contrato conmutativo. El contrato aleatorio es aquel en el que interviene el alea, la suerte, el azar. ¿Es conmutativo? Sí. Lo que pasa es que no es equivalente. No es equivalente, ¿por qué? Yo les decía ayer que el ejemplo típico del contrato aleatorio es la lotería. Yo soy poco jugador, les confieso, pero me corrigen, el baloto está como a 8.000 pesos, ¿cierto? Yo con la empresa, ¿cómo es que se llama? La que vende el baloto. Bueno, la empresa Baloto, pero los paga todo. En los paga todo, que es donde venden el baloto. Yo voy, compro un tiquete de baloto
por 8.000 pesos. Como en ese contrato está interviniendo el ALEA, se entiende el equivalente del tiquete, o sea, me entregan el tiquete, la boleta, por los 8.000 pesos. Pero como ese contrato está consentido entre la empresa que se llama Baloto y Luis Ignacio Vargas, que en ese contrato interviene el ALEA, si el tiquete, la boleta juega el sábado, yo no puedo ir el día domingo o el día lunes, el día hábil siguiente, a reclamarle a la empresa Baloto que me devuelvan mis 8.000 pesos porque yo no gané. ¿Por qué? Porque consentimos que el contrato, el valor de la boleta, era 8.000 pesos y yo pendía del ALEA, de la suerte, del azar, para mi contraprestación. Ahora bien, pensemos, y ojalá pasara, pero lo primero que tendría que hacer es comprar el baloto. Pensemos que yo compro el boleto, pago los 8.000 pesos y me gano, no tengo ni idea en cuánto esté el acumulado en este momento. Pensemos que está en 30.000 millones de pesos. Y el día sábado juega el sorteo y gana el tiquete que tiene Luis Ignacio Vargas. En ese evento, la empresa Baloto tampoco me puede decir, no, don Luis Ignacio, ¿sabe qué? Mire, para quedar bien, yo le devuelvo sus 8.000 pesos y no pasó nada. No, porque en el objeto del contrato que nosotros hicimos, intervenía el ALEA. Era una suerte que yo me estaba jugando. Entonces, para responderle a la alumna que me preguntó, efectivamente el contrato es conmutativo en razón de que se acuerda una contraprestación, entre comillas, equivalente, pero ese contrato está sometido al ALEA, al azar, a la suerte. Es decir, si yo pierdo, si no gano, mejor, pues perdí los 8.000 pesos del valor de la boleta. Pero si la suerte me sonríe y me llego a ganar los 30.000 millones de pesos, también con 8.000 pesos me gané 30.000 millones de pesos. Ustedes se van a dar cuenta que no hay correspondencia, ¿cierto? De 8.000 pesos a 30.000 millones de pesos, pues la diferencia es supremamente grande. Pero el contrato es válido, ¿por qué? Porque intervenía el ALEA. Y es un contrato perfectamente regulado por la ley. ¿Alguna otra inquietud? Sí, doctor. Señor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, de pronto asociando un poco lo que nos está sucediendo ahorita con esta situación. Usted menciona también lo de la suerte. Digamos, con tan mala suerte ahorita para los que hicieron o acabamos de hacer un contrato, por decir, un contrato de arrendamiento. Eso se le puede también decir a la circunstancia o a la suerte, digamos, que está lo que está sucediendo ahorita. O sea, los contratos que se hicieron ahorita, digamos, de unos 15 días hacia acá. ¿Qué pasa con ese tipo de contratos? Porque pues ahí está, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la suerte, pues sería mala suerte. No. ¿Cómo se puede, esos tipos de contratos, cómo quedan, doctor? Qué pena, gracias. A ver, los contratos, ya nosotros conocemos perfectamente la definición de contrato, ¿no? Es que es un acuerdo entre las partes. Lo que está sucediendo a raíz de esta situación particular y excepcional, vuelvo y les repito, y por eso les insisto a mis estimados doctores que entiendan esa parte, que esta es una situación excepcional. Les confieso que jurídicamente no sabemos. Nosotros, los abogados y las consultas que me han hecho y a la entidad a la que presto mis servicios, pues estamos en una situación jurídica compleja, lo que nosotros los profesionales del derecho llamamos un limbo jurídico. Porque esta situación, digamos que nos podríamos salir facilito y podríamos decir que es un caso fortuito o una fuerza mayor. Pero resulta que esta situación es tan excepcional, mis estimados doctores, y aquí hago un paréntesis, aprovechando la pregunta del doctor, del alumno, es que esta
es una situación que es la primera vez que sucede en el mundo, en el planeta. Se presentaron situaciones excepcionales. Ustedes dirán las guerras mundiales, pero las guerras mundiales nunca fueron mundiales, nunca intervinieron en esas guerras todos los países del mundo. Aquí me dicen que por favor apaguemos los micrófonos y efectivamente yo estoy escuchando por ahí unos micrófonos, unos ruiditos extraños. Les decía, esta situación es tan excepcional que no sabemos las consecuencias jurídicas que vaya a tener. Ustedes han escuchado los pronunciamientos del gobierno donde dice que no se pueden suspender los contratos, refiriéndose a los contratos de trabajo. Los contratos que tengan que ver con obligaciones de hacer, pues seguramente tampoco podrán ejercitarse porque no se puede salir. Las partes comprometidas en el cumplimiento pues hacen esos cuestionamientos, ¿no? A mí me han llamado muchos empresarios y me dicen, el gobierno me dice que tengo que pagar los salarios ahorita, hoy que se está presentando la quincena o las entidades que pagan mes vencido. Pero resulta que yo no tengo cómo pagar porque no produje ningún tipo de servicio, no me ingresó dinero. Y ahí está el tema. No es que me le esté saliendo a la pregunta que me hace el doctor, pero esta situación concreta, el tema del coronavirus, es una situación que nunca se había presentado y que no sabemos cuál vaya a ser el argumento jurídico a seguir. Ustedes se dan cuenta que escuchamos versiones de todo tipo. Vuelvo, insisto, lo que primero se nos vino a la cabeza a los juristas es que se presentaba una situación de caso fortuito de fuerza mayor. Pero el tema es tan excepcional. Yo creo que la línea, aquí ahorita había alguien hablándome del contrato de seguro. El contrato de seguro, para irle aclarando al doctor, es un contrato de carácter comercial, no es civil. Siempre un extremo de la relación contractual va a ser una compañía de seguros que tiene una característica, una finalidad comercial, entonces se rige por las normas comerciales. Profe, yo lo hacía, soy yo. A ver, lo escucho. Sí, yo lo hacía en mención de el aleatorio. Si sucede, se paga no, pero o aquí se paga el siguiente. no, a ver, mi doctor Luis Omar. Sí, sí, señor. No. Descartado el tema del ALEA. Aquí no intervino para nada el ALEA porque ninguno de nosotros sabíamos qué iba a pasar. En enero, cuando empezó el tema en China, pues todos hablamos de una gripa. En febrero empezó el cuento de que no nos podíamos saludar de beso, que no nos podíamos, que tocaba usar tapabocas, que saludarnos de codo o de patica, pero no de mano. A principios de marzo, pues sí que era una gripadura, que se empezaron a presentar una serie de fallecimientos a causa de esa gripa fuerte, pero les aseguro que el 1 de marzo, hace 30 días, ninguno de nosotros pensó en la posibilidad de que tenía que generarse una cuarentena. Yo tengo 53 años de vida y nunca se había presentado una situación de esa. Mi papá tiene 76 años y él me dice, nunca se había presentado una situación de esa. Y mi abuelito, que está próximo a cumplir los 100 años, me dice exactamente lo mismo. En el tiempo que yo viví, nunca se presentó una situación en que se me obligara a estar en mi vivienda. Vuelvo y repito, mis estimados doctores, aquí para nada tiene que ver el ALEA. Quítense en eso de la cabeza porque el ALEA es consentida. A ver, yo hago el negocio con Pedro Picapiedra por el ternerito que va a tener la vaca Lula.
yo soy consciente de que, y pensemos que estoy haciendo el negocio con Pedro Picapiedra en el primer mes de embarazo o de gestación de la vaca Lula. Yo, Luis Ignacio Vargas, soy consciente de que se puede malograr el embarazo. Es decir, interviene la suerte. Yo soy consciente que el ternerito al nacer puede nacer muerto. Mala suerte. Yo soy consciente que el ternerito puede nacer, pero no puede tener las características fenotípicas que tiene la vaca Lula. Yo puedo hacer el negocio pensando en que la vaca Lula tenga una ternerita, que es lo ideal para que dé buena leche como la vaca Lula, y de pronto puede pasar que no tenga una ternerita, sino un ternerito. Esa es la suerte. Ustedes dirán, uy, pero Pedro Picapiedra en todas va ganando. No, porque no es lo mismo comprar un ternerito ya de 2, 3 semanas, ya criado, que uno sabe todo, ya le mira que esté sano, ya le mira sus características fenotípicas. Ese ternero puede costar 2 millones de pesos, pero si yo hago el negocio en el primer mes de embarazo, pues yo no le voy a dar 2 millones de pesos, yo de pronto le daré 300, 400.000, 500.000 pesos. Esa es el área a que se expone también Pedro Picapiedra. Vuelvo y repito, para hacerme claro, en el área interviene la suerte, el azar. En este evento es un imprevisto, nadie lo consideró. Disculpe, Conozco personas que tienen sus obligaciones contractuales, tienen que firmar escrituras, tienen que cancelar unos dineros, etcétera, etcétera, en estos momentos. Por favor, cerrar los micrófonos. Y la situación les impide y me dicen, ¿qué hago? Yo la única sugerencia que estoy haciendo es, como los contratos son consensuales, trate de hablar con el otro extremo contractual y llegar a un acuerdo de finiquitar o perfeccionar el contrato tan pronto pase esta situación. Ah, que no está de acuerdo, que está todo bravo, que le tengo que entregar la plata ya. Pues esperemos a ver, porque usted no puede entregar la plata por la razón principal, porque no la tiene. Entonces, esperemos a ver si él acciona judicialmente, qué nos va a decir el juez. Pero a situación complicada la que se nos va a presentar más adelante. Les decía, seguramente la línea la den los contratos de seguro, porque los contratos de seguro son supremamente especiales en interpretar las normas a fin de no cumplir con su obligación. Entonces, disculpe, doctor. esperemos a ver. No, yo la verdad no tengo la respuesta exacta. Estaría, es más, no me atrevo ni siquiera a presentar una sugerencia al respecto porque resulta Doctor, muy disculpe una complicado. pregunta. Sí, Estamos hablando dentro del contrato aleatorio cuando se presenta un futuro incierto. ¿Se puede dar el ejemplo cuando se compran las cosechas de un cultivo? claro, ese es el contrato aleatorio, pero no, a ver, el término futuro incierto no, digamos que no me cuadra. Yo compro la cosecha y estoy sujeto al alea. Recuerde que cuando hablamos del objeto, dijimos que el objeto podía existir en el momento de la relación contractual o existir a futuro. La experiencia nos dice que si yo siembro unas semillas, esas semillas van a crecer y en determinado tiempo. Dependiendo de la semilla, esa semilla pues va a generar una cosecha, ¿cierto? Entonces yo sé que esa cosecha se va a dar. Ahora, en ese camino pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que el tiempo sea normal, el tiempo sea perfecta para ese tipo de cosecha, se llegue el tiempo y yo recoja mi cosecha perfectamente. Puede suceder que se presenten algunas situaciones climáticas y que al momento de recoger la cosecha sea menor. Pero también puede suceder
que se den circunstancias climáticas excelentes y que la cosecha sea mayor. Ahí intervino la suerte, el alea. Eso no estaba previsto. Yo no tengo la certeza de que va a ser menos, va a ser igual o va a ser mayor. En eso interviene el alea. No quiere decir que el alea intervenga en los contratos que van a hacer a futuro. Porque no, yo puedo negociar mi apartamento con Pedro Picapiedra y decirle a Pedro Picapiedra que el apartamento se lo entrego en diciembre del 2020. Bueno, si todavía podemos salir de aquí a allá. Y en ese evento no tiene nada que ver el ALE. Ustedes van a decir, no, puede pasar un terremoto y se caiga el apartamento. Pues en ese momento no hay objeto y no hay contrato. ¿Por qué? Porque ¿qué le voy a entregar yo a Pedro Picapiedra si el terremoto se llevó el apartamento? Bueno, mis estimados doctores, las personas que tienen contrato a término definido y finalizan estas fechas, el empleador puede terminar el contrato. Yo les recuerdo que estoy en clase de contratos civiles. Ustedes en su momento van a tener sus clases de laboral. Entonces les pido el favor de que nos ubiquemos porque si no se me va el tiempo, en estas respuestas. El Ministerio de Trabajo ha establecido unas directrices. El presidente y la alcaldesa, la he escuchado por ahí en los medios de comunicación, diciendo que nadie se puede quedar sin trabajo en esta época. Yo lo único que les tengo que decir en cuanto a la temporalidad de los contratos, que es lo que tiene que ver con mi materia, es que los contratos tienen un inicio y un fin. Después de que se llega a la fecha, se extingue el contrato, el contrato perece. Si yo tengo un contrato de arrendamiento del 1 de enero al 31 de diciembre y no hubo manifestación por ninguna de las partes de quererlo continuar o de prorrogarlo, el contrato fenece el 31 de diciembre. El 31 de diciembre se acaba, se termina. No más. Aquí Belisario me manda una pastoral con base en la anterior cuando se suspende un convenio firmado entre una fundación sin ánimo de lucro y una empresa del sector mixto. No. Ya, perdóneme Belisario, pero ya es hilar muy delgadito y es un tema que no tiene que ver con mi materia. Les presento excusas porque miren, no he empezado la sesión de hoy y ya voy en 39 minutos. Bueno, mis doctores, les decía que para hablar de la nulidad de los contratos, cuando vimos el consentimiento, pues tocamos un poquito el tema de las nulidades. Pero hoy vamos a trabajarlas de manera más compleja. Cuando el contrato sea civil o comercial, y no vayan a pensar que ahora estoy cambiando, refiriéndome a los dos, sino que opera exactamente igual para el civil y para el comercial, cuando adolece de una causa de nulidad, necesariamente ese contrato habrá de ser declarado nulo. Si el contrato adolece de una causal de nulidad, pues lo único, jurídicamente hablando, que procede es la declaratoria de nulidad. Porque dijimos, cuando vimos los requisitos esenciales del contrato, que para que un contrato sea válido y produzca efectos jurídicos, sea vinculante para las partes, pues debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 1502 del Código Civil, que ustedes ya se lo saben de memoria. El artículo 1502 del Código Civil habla de que sea capaz, de que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga causa lícita. Para el Código Civil, esos son los elementos esenciales del contrato. Insisto, si adolece de uno de esos requisitos,
pues el contrato tiene una nulidad. Le falta algo. Dice el artículo 1740 del Código Civil, refiriéndonos a la nulidad del acto o contrato. Repito, 1740 del Código Civil. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor mismo del contrato o acto, según su especie y calidad o estado de las partes. Es decir, para abreviar, si falta alguno de los requisitos establecidos en el artículo 1502, el contrato es nulo. El ejemplo que trae la doctrina es cuando el ejemplo es bastante extremo, pero créanme, mis estimados doctores, ¿qué pasa? Cuando en un contrato de compra-venta se determina muy bien uno de los objetos, es decir, se delimita y se describe muy bien el inmueble que vamos a comprar, se alindera, se hace la descripción, se anexan todos los documentos, pero cuando leemos detenidamente el contrato, no hay precio. Vuelvo y repito, el ejemplo es extremo, pero pasa, mis estimados doctores. En su vida profesional ustedes se van a dar cuenta de una cantidad de situaciones que son curiosísimas. Les pregunto, ¿qué pasa si no está pactado el precio? Me respondo para no generar desorden en el chat, en la clase virtual. Pues si no está pactado el precio, falta uno de los objetos. El contrato de compraventa es un contrato conmutativo por excelencia. Es decir, que la contraprestación que da uno de los extremos del contrato ha de ser equivalente a la que entrega el otro de los extremos contractuales. Yo les decía, mis estimados doctores, que en el contrato de compraventa, las más de las veces, el contrato es conmutativo y su equivalencia se establece en dinero. Entonces, yo les venía diciendo, le vendo mi apartamento al señor Pedro Picapiedra en la suma de 180 millones de pesos. Pero si al momento de hacer el documento queda perfectamente determinado mi apartamento, pero por la circunstancia que sea, en el documento no queda establecido el valor, pues el contrato carece de unos de los requisitos esenciales, que es determinar el objeto, ¿cierto? Por ende, será nulo. ¿Claros hasta ahí? Les decía que ese contrato puede estar viciado de nulidad y las nulidades pueden ser absolutas o relativas. Y como cuando vimos el tema del consentimiento, dijimos que las nulidades absolutas eran nulidades que generaban nulidades absolutas y que se me fue la palabra. Bueno, dejémoslo en que hay nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es aquella que no puede ser saneada. Y la única salida que hay ahí jurídicamente hablando es declarar el contrato nulo.
Dice, para hacerme explícito, el artículo 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan, producen nulidades absolutas. Cuando hablamos de nulidad absoluta, fue cuando me confundí ahorita, la consecuencia de esas nulidades absolutas es declarar la nulidad absoluta del contrato o del acto jurídico. Dijimos, por ejemplo, que cuando adelantamos contratos o actos jurídicos, convenios, convenciones, bueno, y toda la sinonimia que ya trabajamos, con incapaces, el contrato es nulo. Recuerdan que cuando vimos el tema de la capacidad y hablábamos concretamente de la incapacidad, dijimos que la incapacidad absoluta producía nulidades absolutas. No hay forma de sanearlo. La única salida jurídica es declarar la nulidad del contrato. Dijimos que si yo establezco como objeto un objeto ilícito, pues el contrato es nulo. No puede haber forma de legalizarlo. Si yo acuerdo con Pedro Picapiedra comprarle 1 kilo de cocaína, ¿a cómo estará el kilo de cocaína? ¿Quién me ayuda? ¿Quién conoce? A ver, se me ocurre, a 50 millones de pesos. Yo no podré Bogotá, acudir. doctor. ¿Cómo? Acá en Bogotá, comercialmente está aproximadamente en 6.500.000 en el mercado. ¿Y eso es así de barato? Acá en Bogotá, sí, señor. Ah, carajo, vea lo que uno se entera. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, Sí, entonces yo acuerdo con Pedro Picapiedra un contrato cuyo objeto es 1 kilo de cocaína. Pues ese es un objeto ilícito, mis estimados doctores. Ahí lo único que genera ese acuerdo de voluntades es la nulidad absoluta. Aquí Pancha dice que, ¿qué es lo que está pasando? Quieto, véndame 5 kilos para la cuarentena. Uy, con 5 kilos se va para el otro lado. Bueno, el ejemplo, repito, extremo aquí, tal vez muchos sonreímos, y más con el dato que nos dio aquí el ilustre doctor, pero me queda claro para ejemplificar cuando el objeto es ilícito. Y cuando el objeto es ilícito, genera una nulidad absoluta. No hay nada que hacer. La nulidad relativa, por el contrario, es la nulidad que hace referencia a un vicio que sufre el contrato, pero ese vicio, esa falta, puede ser saneada, puede ser solventada por las partes. Por eso hablamos de una nulidad relativa. O sea, nos queda claro, mis estimados doctores, que hay un vicio, hay una falencia. Al contrato le hace falta algo, le hace falta un requisito. Pero esa falencia, ese faltante, esa adolescencia que presenta el contrato hoy y que constituye nulidad, puede ser saneada. Hablamos
del mismo artículo 1741 en su inciso final, y dice que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. ¿Qué quiere decir ello, mis estimados doctores? Que la nulidad absoluta causará nulidad absoluta. Pero todo aquello que no sea de la esencia del contrato causa una nulidad relativa. Y la nulidad relativa es susceptible de sanearse. Y dice sobre el particular el artículo 1743, que ya lo vimos. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto, sino a pedimento de parte. Es decir, que se requiere para el evento de la nulidad, se requiere de una legitimidad por activa en la causa. Es decir, si yo pretendo la nulidad relativa de un contrato, tengo que estar legitimado para hacer esa exigencia ante el juez. Ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley. No opera aquí esa nulidad como sí opera el petitum del Ministerio Público cuando observe que hay una nulidad absoluta, que el contrato está viciado de nulidad absoluta. En ese evento, el juez lo puede declarar de oficio y el Ministerio Público puede solicitar su declaratoria en interés de la ley. Y dice que la nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes. Entonces colocábamos el ejemplo del menor adulto que adelantó un negocio jurídico, un contrato, que cuando nos enteramos de que era menor adulto, es decir, que no había cumplido aún los 18 años, le decimos, mire, señor Pedro Picapiedra, yo no puedo hacer el negocio con usted porque cuando hicimos el negocio usted tenía 17 años. Y él me dice, no, Luis Ignacio, la verdad sí es cierto, yo en esa época tenía 17 años y pues el curador me dijo que yo podía hacer el negocio o lo hice a escondidas o bueno, alguna situación, pero hoy yo ya soy mayor de edad. Entonces lo que vamos a hacer para perfeccionar el contrato es que yo voy a ratificar ese contrato. O como quiera que hicimos la promesa cuando él tenía 17 años y medio, pero firmamos la escritura cuando tenía 18 años, por el transcurso del tiempo quedó cumplido ese requisito. ¿Claros hasta ahí, mis doctores? Ahora, queda también absolutamente claro, y así lo establece la ley, que la nulidad solo puede ser declarada por la parte interesada. Es la parte interesada la que debe declarar esa nulidad. Ninguna otra persona está legitimada para alegar esa nulidad. En la práctica, ¿qué se presenta? Yo hago un negocio con Pedro Picapiedra, que tiene 17 años y medio. Me vende 10 bultos de panela o 10 cajas de panela. El interesado, y pactamos un precio justo. Las 10 cajas de panela le pactamos un valor de 100.000 pesos. ¿Quién sería el interesado en alegar esa nulidad? Me respondo, para no crear desorden. El interesado en alegar esa nulidad sería Pedro Picapiedra, ¿cierto? Porque él podría decir, no, mire, Luis Ignacio se aprovechó de mi menor edad
y me está pagando 100.000 pesos por las 10 cajas de panela. Pero, como lo dije en el ejemplo, ese es el valor de las 10 cajas de panela, ese es el justiprecio. Pues Pedro Picapiedra lo más seguro es que no va a accionar en razón a esa potencial nulidad que hay. ¿Por qué? Porque él está aceptando que esas son las condiciones del mercado y que no se está afectando o no me estoy aprovechando de su situación, de la situación jurídica que presenta. Solo él estaría legitimado para hacer ese evento. Uy, aquí me escriben. Ah, bueno, están ahí respondiéndole a Belisario ese tema. Eso casi parece es una consulta. Doctor, una pregunta, qué pena. Sí, señor. La nulidad solo puede ser declarada por la parte afectada, ¿cierto? Pero solo la nulidad relativa, ¿cierto? La nulidad absoluta, ¿quién la declara, doctor? No. Oído. Tenemos que manejar términos jurídicos, ¿no? Las nulidades las declara un juez. Las partes lo que hacen es solicitar la nulidad. Entonces, la respuesta que me está diciendo Ernesto, que me está dando Ernesto, es acertada. La nulidad absoluta, obviamente la solicita ¿quién? La persona que considere que se generó esa nulidad. La puede declarar el juez de oficio, la puede solicitar el Ministerio Público, inclusive la puede solicitar una persona que no esté interesada. Mire, yo me di cuenta que Luis Ignacio Vargas le compró la finca a Pedro Picapiedra y Pedro Picapiedra tenía 17 años. Si se logra probar que el negocio jurídico se perfeccionó cuando Pedro Picapiedra tenía 17 años, ahí hay nulidad absoluta, independientemente de que Pedro Picapiedra esté de acuerdo y Luis Ignacio Vargas también esté de acuerdo y que se haya pagado el justiprecio. Pero estamos hablando de una... Ah, no, perdón, con 17 años podría ser relativa porque se puede habilitar. Con 13 años, Pedro Picapiedra tenía 13 años. En ese evento hay una nulidad absoluta. Porque quienes están atentos se pudieron haber dado cuenta que con 17 años termina siendo una nulidad relativa. Mientras que en la nulidad relativa, solo la parte interesada, váyanse acostumbrando a ese término, se debe probar o se debe demostrar la legitimidad por activa. Es decir, el interés que yo tengo en que se declare la nulidad de ese contrato por la circunstancia que se está presentando. Es decir, aquí ya no se va a ratificar el contrato ni se va a sanear. Le estoy solicitando al juez que se declare la nulidad. ¿Por qué? Porque considero que las 100 cargas de las 10 cajas de panela no valen 100.000 pesos. Él se está aprovechando de mi condición de menor de edad. Porque a los que son mayores de edad se las paga 150 y a mí solo me las va a pagar a 100 solo porque soy menor de edad? En ese evento, Pedro Picapiedra estaría legitimado para solicitarle al juez que declare la nulidad relativa de ese contrato. Dijimos que la nulidad relativa se puede sanear, ¿no? Y dijimos que se puede sanear por el paso del tiempo. Ahí queda claro. Pero también se puede sanear por la ratificación. Ahora, ¿cómo puede ser esa ratificación? Para los que están haciendo el cuadro. Esa ratificación puede ser tácita o expresa. ¿Cuándo es tácita? Cuando simplemente se consiente en el acto jurídico. Muchas veces, y creo que a muchos de nosotros nos habrá pasado, que vamos a la tienda de don Pepito, y resulta que no está don Pepito, sino que está el hijo. Y el hijo de don Pepito tiene 12 añitos. Bueno, los niños a los 12 años hoy en día pues son unas
unas personas con un carácter y una voluntad férrea, un conocimiento fuerte, pero está en la condición de incapaz, jurídicamente hablando, ¿no? Y yo voy y le compro la bolsa de leche, que tanto hemos hablado aquí en el módulo. Pues si hilamos delgadito, mis estimados doctores, ese negocio jurídico de compraventa de la bolsa de leche por los 3.500 pesos o 4.000 pesos que valga, estaría viciado en nulidad absoluta. Pero se termina consintiendo, ¿por qué? Porque nadie acciona. O sea, hay como un consentimiento claro. Si el hijo de don Pepito tiene 17 años, pues está difícil que le va a resultar a los clientes determinar si es menor o mayor de edad. Y pasa exactamente lo mismo. Yo voy, compro mi bolsa de leche, me entregan mi bolsa de leche, yo entrego los 3.500 pesos, los 4.000 pesos. Y repito, si hilamos delgadito, pues ese negocio jurídico de compra-venta de ese bien, la bolsa de leche, adolecería de una nulidad relativa, ¿cierto? Pero se sanea esa nulidad con el consentimiento de las partes. Entonces ahí opera lo que nosotros llamamos como una ratificación tácita de esa nulidad relativa. Ahora bien, cuando los negocios son más serios, pues la nulidad tiene que ser expresa. Y la ratificación tiene que ser expresa. Por ende, se tiene que adelantar por escrito. Y ojo, que esa ratificación, mis estimados doctores, atentos a este punto, esa ratificación tiene que cumplir ese requisito esencial adicionado por la jurisprudencia y la doctrina que habla de la forma. ¿Qué quiere ello decir? Que si el acto o negocio jurídico, el contrato, se celebró por instrumento privado, esa ratificación necesariamente se tendrá que hacer por instrumento privado, es decir, por escrito, un documento privado. Pero oído, mis estimados doctores, si la forma de ese contrato establecía alguna solemnidad, por ejemplo, que debía realizarse por escritura pública, pensemos la compraventa de un bien inmueble, necesariamente, mis estimados doctores, la ratificación de esa nulidad relativa tendrá que hacerse cumpliendo la forma del contrato principal, del contrato que adolece de esa nulidad. Y en este evento tendríamos que elevar a escritura pública la ratificación de esa nulidad relativa. Importante, mis estimados doctores, porque si no se hace de esa forma, el contrato continúa viciado. Y ahí es donde entramos nosotros los abogados y echamos para atrás un contrato y nos van a decir que nosotros los abogados resulta que no se cumplió la forma. La forma es para cumplir. ¿Claros, mis estimados doctores? ¿Qué efectos tiene la nulidad? Los efectos se encuentran en el 1706 y dice que le confiere el derecho a las partes a restituir las cosas a como se encontraban en el estado anterior, es decir, a como estaban antes de que se hubiera celebrado el contrato. Es para hacerme meramente didáctico. Pensemos en el negocio de compraventa de mi bolígrafo con Pedro Picapiedra. Y resulta que se logra probar que en el momento de celebrar el contrato y de perfeccionarse el contrato, Pedro Picapiedra tenía 13 años. Es decir,
era un incapaz absoluto, jurídicamente hablando. Se declara la nulidad absoluta. La consecuencia de la declaratoria de esa nulidad absoluta es que yo le tengo que devolver a Pedro los 3.000 pesos y Pedro me tiene que devolver, Pedro Picapiedra me tiene que devolver el bolígrafo. Digamos que hasta ahí no hay ningún inconveniente. Le entrego los 3.000 pesos y me devuelve los 3.000 pesos. Pero esto no es tan fácil ni tan sencillo, mis estimados doctores. Pensemos en el apartamento que yo le vendí a Pedro Picapiedra por 180 millones de pesos. Y Pedro Picapiedra está en la misma situación. Pues no pensemos en la incapacidad, porque pues sería muy evidente hacer un negocio con una persona menor de edad. Pero pensemos que la nulidad se presenta por otro tipo de situación, por un vicio del consentimiento, un error en el objeto. Pedro Picapiedra estaba convencido que el apartamento estaba ubicado en el country, y efectivamente eso es cierto. El apartamento está ubicado en el country, pero en el barrio Country Sur. Y él estaba convencido, como Pedro Picapiedra no es de acá, él es de Rocaduras, si la memoria no me falla, él estaba convencido de que estaba comprando un apartamento en el barrio Country del norte, allá en la 75 con 15, que obviamente el valor del metro cuadrado es totalmente distante, ¿cierto? Pasa el tiempo, un año, y el juez determina que efectivamente sí hubo un error y que el contrato está viciado de nulidad absoluta. ¿Qué establece la ley? Que las cosas tienen que devolver a como estaban antes de celebrarse el contrato. Pero mire que el tema se complica, porque resulta que en ese año Pedro Picapiedra le hizo unas adecuaciones al apartamento. Le colocó los pisos en mármol, le colocó pintura veneciana, le colocó un drywall especial a los techos, le hizo un jacuzzi, un sauna, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para Luis Ignacio sería supremamente beneficioso rescindir el contrato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está entregando un apartamento mucho más bonito. Pues la ley establece, y mañana vamos a ver esa situación, que en el evento en que se finiquite el contrato, opera un fenómeno jurídico bien interesante, que vuelvo y insisto, lo veremos el día de mañana para no irnos a complicar hoy con esas situaciones, pero digamos, para no dejarlos así, yo necesariamente tendré que indemnizar esas mejoras que hizo Pedro en el apartamento. El evento contrario es, pensemos que el juez declara el contrato. Les pido el favor, yo dije que llamaba lista a las 7, pero pues quiero terminar la idea de la nulidad. Y la obligación de ustedes pues es permanecer, ¿no? Es que veo que fluctúa entre 62, 67, 50 y pico, como que miran que son las 7 y no ha llamado lista, entonces me voy. No, doctor, a veces el sistema nos saca, pero volvemos a ingresar nuevamente. Ah, bueno, vale. Entonces, el término que me
no me llegaba a la cabeza, es un fenómeno jurídico que se llama restituciones mutuas. Mañana lo vamos a ver. Pero repito, en este evento, mis estimados doctores, en este evento, pues yo tendría que reconocer las mejoras que hizo Pedro Picapiedra en el inmueble. Ahora viene el caso contrario. Pensemos que Pedro Picapiedra no le hizo nada al apartamento, tal cual. Pues como estaba enojado porque el apartamento no quedaba en el country norte, 15,75, sino, perdón, 85,15 es la vaina, country, sino que quedaba en el country sur. No tengo nada contra, es simplemente didáctico el ejemplo. Pues él lo que estaba era enojado, ¿no? Luis Ignacio me tumbó, yo le estaba comprando, era un apartamento en el country y me vendió uno en el country sur. Entonces no le hizo nada al apartamento. El juez declara la nulidad absoluta de ese contrato. La consecuencia es que tengo que retrotraer la situación a como estaba antes del contrato. Entonces yo voy y le digo a don Pedro Picapiedra, listo, Pedro Picapiedra, no hay ningún problema. Acá están sus 180 millones de pesos. No. Pedro Picapiedra tiene el derecho de exigir que se le entregue ese dinero indexado. Es decir, con los intereses que le debió generar, dice el Código Civil, en el ejercicio práctico de un buen padre con su hijo de familia, la inversión mínima. ¿Queda claro ese evento? Si ven que no es tan fácil tampoco como en el esfero, que tome y me devuelve, no. El tema en derecho se tiende a complicar. Abrieron por ahí unos micrófonos. La prescripción de la acción de nulidad está establecida en el artículo 1750 y habla de 4 años. Para que les quede claro, la nulidad se puede solicitar en un término no mayor a 4 años. Y, por favor, mis estimados doctores, estamos hablando de nulidad en los contratos civiles. Nuestro módulo es contratos civiles. Siempre hago esta aclaración porque a veces los alumnos se confunden o los confunden, y alguna vez en un examen oral pregunté sobre las nulidades y me salieron con las nulidades procesales que trae el artículo 133 del Código General del Proceso. Eso es otra cosa. Vuelvo y repito, esas se llaman nulidades procesales. Entonces, lo de nosotros es el Código Civil, pero a veces los alumnos, sobre todo cuando son un poquito inquietos, pero no tienen el conocimiento básico, entonces van a Google, escriben nulidades para aprender la tarea para la evaluación y resulta que Google los dirige hacia las nulidades procesales y, mis estimados doctores, para nada tiene que ver. Bueno, mis estimados doctores, son las 7:15. Me voy a referir al trabajo, que los veo bastante inquietos, para posteriormente hacer el llamado a lista. Entonces voy a leer textualmente, vuelvo y repito, yo aspiro esta noche o esta madrugada, pero no me acuesto sin dejar al día la plataforma. Quiera Dios que se me den las cosas. Dice lo siguiente: les pido el favor que me escuchen atentos. Me estoy refiriendo al trabajo que me van a entregar el día 13 de abril a las 8 de la mañana. Dice, cada alumno deberá conseguir 2 sentencias proferidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que versen o traten sobre cada uno de los elementos esenciales del contrato vistos en el módulo.
Fui supremamente florido en adjetivos para brindarles la más absoluta claridad. De este primer inciso que tenemos, mis estimados doctores, 1, cada alumno, lo que quiere decir que el trabajo es individual. 1. Y esto es imperativo, o sea, no está sujeto a acuerdos, no lo estoy socializando, le estoy diciendo es cómo va a ser el trabajo. 2. Las sentencias, mis estimados doctores, las van a buscar en la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en el tema? Porque a veces somos muy facilistas. A veces somos muy facilistas y entonces le decimos a Google sentencia, causa ilícita. Y entonces Google, no sé, nunca he sabido por qué, si la relatoría de la Corte Constitucional es más fuerte, tiene más gigas que las de las demás cortes, pero siempre refiere a sentencias de Corte Constitucional. Aprovechando el paréntesis, cuando hablamos de derecho privado, pues el órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que los pronunciamientos de la Sala Civil son los de más alto nivel en el derecho privado. Es decir, cuando hablamos de consentimiento, jurídicamente hablando, pues los pronunciamientos que haga la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia son los pronunciamientos de más alta jerarquía. De pronto, hay sentencias que tienen que ver o que versan por el consentimiento proferidas por la Corte Constitucional. Pero mientras que la Corte Suprema de Justicia hace un estudio juicioso del tema jurídico del consentimiento, la Corte Constitucional lo que hace es un comparativo entre la norma que habla del consentimiento y la Carta Política, la Constitución Política de Colombia. Recuerden ustedes, mis estimados doctores, creo que ya vieron su derecho público, que la Corte Constitucional es la guarda de la Constitución colombiana, la Constitución Política de Colombia. Entonces miren que el criterio jurídico es diferente. Oído, no estoy diciendo que los criterios jurídicos de la Corte Constitucional sean errados, no, por el contrario. En muchos casos son supremamente próligos. De hecho, yo cito en este módulo algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional, porque curiosamente hacen un estudio muy juicioso del concepto. Pero ya la aplicación en el derecho privado, pues que tenga que ver con el consentimiento, pues obviamente los pronunciamientos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues son de mucho valor jurídico. Entonces, ¿cómo los buscamos? Pues es muy fácil, yo no los voy a mandar a salir, ni nada de eso, por eso inclusive toqué el tema de esa forma. Ustedes van a entrar a la relatoría de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes tienen que acostumbrarse, tienen que entender también, mis estimados doctores, ya están en cuarto semestre, que el derecho es lo de ustedes. Entonces, nosotros los abogados tenemos una familiaridad con las leyes, con las gacetas, con las relatorías de las altas cortes. Eso nos toca a diario estarlo consultando. Entonces van a ir a la relatoría y van a buscar oído 2 sentencias de cada uno de los requisitos esenciales del contrato. Vimos 6 requisitos, ¿cierto? Capacidad, consentimiento, objeto, causa, forma y solemnidades. De cada tema van a buscar 2 sentencias. Como son 6 temas, entonces son 12 sentencias. 12 sentencias que ustedes las van a trabajar. La mayoría están en Word. Ustedes las van a pasar a Word 97-2003,
que es el Word más sencillo oído para no tener la excusa de que el trabajo lo mandé con Windows X y pues mi computador no tiene Windows X, entonces no lo pude ver y entonces quedó mal calificado el alumno. No, la instrucción es en el Word más sencillo. La persona que sabe de sistemas en mi oficina me dijo que el Word más sencillo era el 97-2003. Entonces, vamos a pasar esas sentencias, cada una de esas sentencias, el texto completo en el Word. Doctor, disculpe una pregunta. Ya termino, Son dos las sentencias. preguntas al final. Después de que tengamos las 2 sentencias de cada tema, es decir, las 12 sentencias, las hayamos archivado con el número de la sentencia, con el tema de que trata, tenemos los 12 archivos, ustedes a su arbitrio de esas 2 sentencias de cada tema van a escoger una y le van a hacer un análisis a esa sentencia. Es decir, que el trabajo que van a realizar ustedes, ese trabajo va a tener como contenido el análisis de 6 sentencias. ¿Por qué? Porque de las 2 que escogieron, solo van a hacer el análisis de una sentencia. Y ese trabajo también lo van a realizar en el documento formato Word 97-2003. ¿Listo? Ese trabajo me lo van a enviar, por las circunstancias que todos conocemos, me lo van a enviar al correo profesorluisignacio2020@gmail.com. Me lo van a enviar a más tardar el día 13 de abril del 2020 a las 8 de la mañana. Miren que esto es facilito. Estas son las ventajas que tiene la tecnología. Lo que pase de las 8 de la mañana del 13 de abril, es decir, el lunes después de Semana Santa, efectivamente, jueves es 9, viernes 10, sábado 11, domingo 12, lunes 13 de abril. Ese día, a más tardar, recibo trabajos. Esa es la fecha límite. Lo que no quiere decir, mis estimados doctores, que me puedan entregar el trabajo antes. Y cuando digo antes es el sábado 11, el domingo 12. Repito, la fecha límite es esa. El 13 de abril a las 8 de la mañana. El presente trabajo obviamente va a ser calificado y tiene un valor del 40% de la nota final. ¿Claros, mis estimados doctores? Les hice 2 postdatas. 1, por favor, mire, yo los tengo que formar a ustedes como abogados. Nosotros los abogados, cuando se nos vence un término, se nos venció. Para contestar la demanda yo tengo 10 días. Si yo voy al juzgado el día 12, me reciben la contestación de la demanda. Pero después me van a sacar un memorialito de 3 renglones que me dicen extemporáneo. Si el recurso se me vence a los 10 días y yo voy al día 12, me lo reciben, porque es obligación de la administración judicial o administrativa recibir. Pero me van a responder que está rechazado por extemporáneo. Entonces nosotros los docentes tenemos que aprender a educar a los alumnos. Los trabajos que me lleguen a mi correo después de las 8 de la mañana del 13 de abril, los tengo como extemporáneos, es decir, ni siquiera los miro. Así es la ley, mis estimados doctores. No es que el doctor sea malo ni nada de eso. Igual pasa con un recurso. Si yo presento el recurso extemporáneo, la autoridad judicial o administrativa ni siquiera mira el contenido del recurso. ¿Por qué? Porque
Vuelvo y repito, la única respuesta posible es rechazado por extemporáneo. Si a mí me prescribe una situación jurídica en 5 años y la presento a los 5 años y un día, pues mis estimados doctores, está prescrita la acción. Ay, la ley sí es mala, ¿cómo así que se aguantó 5 años y yo que me pasé un día no me la va a valer? Pues no, mis estimados doctores. Entonces vuelvo y repito, esa fecha es inamovible. Les estoy hablando con suficiente tiempo. Más de una semana de antelación. 13 días concretamente. Ahora, bien importante, mis estimados doctores, es que el alumno debe realizar un análisis jurídico de la sentencia, es decir, que yo vea, eso es lo que voy a calificar. Ahora, no quiere decir que porque yo dije que iba a calificar el análisis, entonces no me presenten las sentencias. No, el trabajo es completo, pero voy a tener especial cuidado en el análisis que ustedes hacen de la sentencia. Por eso es que la necesito mirar. No quiero el copy-paste, el copiar-pegar. Ay, me presentan unos trabajos lo más de bonitos y cuando voy a mirar, todo es copiado. Pues el alumno que haga el copy-paste, pues así mismo va a ser la calificación, porque yo estoy viendo que no hay ningún esfuerzo. Entonces, prefiero advertirlos, mis estimados doctores, para que no se presente esa situación. Es un análisis de la sentencia. Si ustedes requieren para ese análisis copiar un texto de la sentencia, yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando vaya en letra cursiva y entre comillas y debidamente referenciado. Pero el análisis lo tienen que hacer ustedes. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo? Sí, doctor, buenas noches. Qué pena. Buenas Una noches. pregunta. ¿Va en un solo anexo o va en documento aparte todos los análisis? Pues generalmente me van a presentar, como me lo van a enviar al correo, me van a presentar un archivo que es el trabajo. En el trabajo va a corresponder el análisis de las 6 sentencias que ustedes escogieron y van a venir otros 12 archivos que corresponden a las 12 sentencias. Gracias, doctor. ¿Qué otra pregunta? Profe, una pregunta. Buenas noches. Desde el primer semestre estamos manejamos un formato de análisis jurisprudencial de la Universidad Externado de Colombia. No sé si su merced lo haya visualizado ya. Yo se lo puedo compartir por correo para ver si podemos usar ese mismo formato. Mire, Me yo no parece tengo bastante inconveniente. práctico. Yo no soy muy amigo de las formas académicamente hablando. Como ustedes tengan a bien, como ustedes se sientan a bien. A mí lo que verdaderamente me interesa y lo que yo quiero mirar es que el alumno, 1, leyó la sentencia y 2, la supo analizar. No se desgasten mucho en magistrado ponente, en la fecha, en los hechos. No, me interesa la esencia de la sentencia, la esencia jurídica de la sentencia. No me vayan a salir como alguna vez, y estos son de verdad casos de la vida real, alguna vez hicimos el trabajo y una alumna muy juiciosa hizo el trabajo sobre la constitución de una parte civil en un proceso penal. Y digamos que el tema se prestaba para eso. Y yo le decía o le preguntaba a ella que había concluido de la sentencia y ella decía que no, que Pedro Picapiedra era muy malo. Claro, porque en el proceso penal el señor hizo y deshizo.
Eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa es la parte central de la esencia jurídica de la sentencia. Eso es lo que yo quiero observar de ustedes. Maravilloso si vienen trabajando desde el primer semestre con ese tipo de herramienta jurídica, yo no tengo ningún inconveniente. Yo no los voy a limitar a ustedes. ¿Qué me interesa? Que el ejercicio quede supremamente bien hecho. Por eso lo estoy haciendo con una antelación importante y también pues les dejo claro que el porcentaje, ustedes recuerdan que la universidad establece 30, 30 y 40. Este es el porcentaje más alto, entonces la idea es que ustedes se esfuercen también. ¿Qué otra duda tienen, mis estimados doctores? Muy buenas noches. Es un análisis de las dos sentencias. Hacer un análisis, ¿son 6 sentencias o un análisis nomás? Doctor. A ver, repito, pero creo que está suficientemente claro. De cada tema, ustedes escogen 2 sentencias que me las tienen que enviar. Y de esas 2 sentencias, de cada tema, ustedes le hacen el análisis jurídico a una. Ah, correcto. Gracias. Muy amable. Es decir, que en el trabajo, en el análisis jurídico, debe venir el análisis jurídico de 6 sentencias. ¿Por qué? Porque es una por tema. Profesor, una pregunta. Ustedes notarán que yo hablé en el tema, cuando me refería a objeto y causa, los dejé libres. Los dejé como objeto y como causa. No coloqué objeto lícito ni causa lícita, o objeto ilícito o causa ilícita. ¿Es por qué? Porque en el buscador de la relatoría hay algunas sentencias que salen por causa lícita o objeto lícito y hay otras sentencias que salen por causa ilícita u objeto ilícito. Entonces, por eso lo dejé solito. Ustedes lo pueden buscar por causa lícita o ilícita y les van a salir las sentencias y esas son válidas. ¿Alguien me preguntaba? Sí, profe, porque ya yo estuve metida en esa página de la casación en la corte y lo que, pues uno pone objeto y me salen hasta sentencias que tengan palabras con objeto. Sí, o sea, es como decirle a usted que de pronto, bueno, ya usted me dijo que causa lícita o causa lícita, esa está bien, pero sobre la palabra objeto sí me sale hasta muchas sentencias que tienen solo la palabra objeto, no se va solamente al objeto del contrato. ¿Quién me habla? Luz-Dari Hidalgo. Luz-Dari, hay formas de buscar en la relatoría. Una y la más sencilla es por palabra, pero hay otras formas de buscar. Entonces, digamos que ese es un ejercicio que ustedes tienen que ir ajustando para su vida académica y su vida profesional, y digamos que la forma como lo obtengan es de carácter individual. Doctor, discúlpeme, doctor Juan Carlos Torres, discúlpeme, relatoría queda en la 8ª con 12. ¿Será que mañana está abierto? No, yo no lo estoy mandando a salir, de por Dios, no se puede salir. La relatoría por internet, rama judicial, ustedes buscan rama judicial, sale Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y me falta uno, y Consejo Superior de la Judicatura. Consejo de Estado, buscan. Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura. Correcto, doctor, gracias, disculpe. Esa parte, entre ustedes, les pido el favor de que la socialicen, ayúdense a colaborar entre ustedes. De por Dios santo, no vayan a decir que no los va a coger un policía y no, que el profesor me mandó a hacer una investigación y por eso estoy por la calle. No, la investigación se hace por internet. No los estoy mandando a la calle, ni los estoy mandando a buscar libros, ni nada de eso, por Dios santo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Con William Cifuentes. William, ¿cómo estás? Bien, señor. Doctor, hágame un favor, haciendo un paréntesis en el tema que usted nos está haciendo el favor de dar. La fecha de los parciales, ¿qué días van a ser y hasta qué temas o cómo los va a parcelar? Mire, por eso hice este primer ejercicio y en su momento yo no voy a hacer parciales de la noche a la mañana. Yo les aviso antes, pero el tema es la forma, porque estamos estableciendo
unas formas de hacer el parcial, pero estamos trabajando en el tema de las seguridades, porque no hay ninguna certeza de que el alumno lo realice individualmente. Entonces estamos manejando ese tema. Ahora, los parciales no son la única herramienta para trabajar. Dentro de mi forma de pensar, yo lo que busco es generar inquietud en el estudiante. Yo prefiero más calificar procesos y proyectos de investigación a que me contesten una pregunta. En estos eventos uno no sabe quién la está contestando. Y en los eventos presenciales muchas veces me ha sucedido que circunstancias externas afectan el conocimiento. Yo le puedo hacer una pregunta a un alumno que esté pasando por una situación personal difícil y pues esa situación personal necesariamente va a afectar el conocimiento. Entonces seguramente me contesta mal y uno lo va a calificar mal. Y la calificación seguramente no corresponde con lo que verdaderamente sabe el estudiante. Cuando uno a veces tiene esos procesos de, oiga, mire, yo lo veo juicioso en clase, usted hace buenas preguntas, ¿qué le pasó? No, doctor, es que ese día habían hospitalizado a mi señora o mi hija estaba hospitalizada o alguna cosa. Pues obvio que cuando uno tiene un problema de esos en la cabeza, digamos que no está en la mejor condición para presentar una evaluación. Entonces, vuelvo y repito, el tema de la calificación en los alumnos es supremamente relativo. Mi forma de enseñar es generar procesos de inquietud académica en los estudiantes. Doctores, estamos muy amañados y esto está muy bueno, pero ya me está cortando el tiempo y ustedes deben estar cansaditos. Esto de hablar 2 horas seguidas también es duro. El doctor Ponce, muy gentilmente, me elaboró una lista. Entonces yo voy a hacer el llamado a lista, por favor me contestan. En este momento hay 66 personas. Y al final, quienes no estén, pues me dicen, y quienes estén. Acuña Castro David. ¿No está? Aguilar Pinzón, Samira. ¿Tampoco está? Samira. Alonso García Nubia. Presente, doctor. ¿Me escucha? Presente. Sí, señora, tranquila. Una vez nomás. Doctor, ella sí está, sino que está sin audio. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Samira sí está, profe, pero está sin audio, está escribiendo en el chat. Listo, listo. Entonces Samira ya le quito aquí la falla. Alonso García Nubia, no vamos a ponerle velocidad a esto. Presente, Alonso doctor. Presente. ¿Sí me escucha? Presente. Sí, ya le escucho. Nubia, ya. Tranquila, Nubia. Arboleda Sánchez. Presente. Gracias. Ardila Pita. Presente, profe. Ardila Díaz. Presente, profe. Arévalo Peña. Ávila Murillo. Presente, profe. Alvarado Yamile.
Barragán Rocha. Presente, profe. Bautista Grijalva. Presente, profe. Becerra Escorcia. Benavides Chilito. Presente, profesor. Benito Duarte. Buitrago Vaquero. Buitrago Vaquero. Garavito Nelson. Presente. Garzón, Cifuentes Garzón. Presente, profesor. Moto E6 Play. Cuesta Reina. Gracias. Presente, profe. Domínguez Gil. Presente. Duarte Mesa. Diana. Escobar. Dueñas Escobar. Presente, doctor. Dueñas Castro. Durán Rueda. Presente, profe. Durán Rueda Andrea. Echavarría Vallejo. Presente, profe. Esguerra Taborda. Zulma. España Silva. Estupiñán Rosso. Presente, profesor. Forero Amaya. Presente, profesor. Galvis Pinzón. Gamba Muñoz. García Cruz Eric. Gómez Carreño María. Presente, profe. Hernández López Belisario. Presente, profesor. Claro, con todo lo que escribió. Hernández Vega Claudia. Herrera Orjuela Andrés. Hidalgo Vélez Luzdari. Presente, profesor. Higuera Méndez Joana. Presente. Laverde Tarquino Jairo. Presente, profe. López Telles Marcela. Presente, profesor. López Toro Daniel Felipe. López Tobito Luis Rafael. Lozano Roa Pablo. Presente, profesor. Marín Piedraíta Rodrigo. Presente, profesor. Mariño Méndez Mari Estela. Presente, profesor. Martínez Espinel Ernesto. Presente, profesor. Mena Robinson. Presente, doctor. Méndez Polo Neifer Steven. Presente.
Presente, profesor. Molano Clavijo Brian. Montealegre Mancilla Luis Omar. Presente, profesor. Moreno Belandia Karen Mayerly. Muñoz Villamil Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Muñoz Villamil. Pavón Montoya. Pavón Montoya Jorge Enrique. Presente. Pacalagua Julio Alberto. Presente, doctor. Peña León Nelson Orlando. Presente, profesor. Ponce Parodi Hernando. Presente, profesor. Quimbayo Salgar Lina. Presente, profe. Quintero Telles Javier Alexander. Presente, doctor. Quintero Rodríguez Yailine Presente. Yajaira. Presente. Quiroga Reyes Luis Orlando. Presente, doctor. Realpe Rodríguez Erika. Realpe Moya Erika, aquí estoy. Eres. Realpe Moya Erika. Espera, de una vez te corrijo. Aquí me dice Bueno. Rodríguez. No es Realpe. Por eso, ¿Realpe Moya? Sí, señor. Listo, Erika, te agradezco. Bueno, señor. Rendón Tolentino Johan. Presente, doctor. Rojas Oviedo Karen. Presente. Sandoval López Eduard. Sánchez Paladines Luz Ángela. Presente. Serna Mosquera Jorge. Sáenz Alonso Jefferson. Presente, profesor. Sotelo Amaya Karen. Presente, profesor. Suárez Beltrán Fabián. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Presente. Torres Benavides Carlos Alfonso. Vega Torres Rommel Andrés. Belandia Castillo Shirley. Presente, profe. Urrego Gómez Karina. Presente, profe. Karina Viviana. De las personas Presente. que están conectadas, ¿faltó alguien por llamar? Yo, doctor, Sí, buenas profe, noches. yo. Buenas noches. Eugenio Mora. ¿Me van dando el nombre, por favor, completo? Eugenio Mora Rodríguez. Castro Sierra. Ya uno. Mora Rodríguez Eugenio. Sí, señor. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Quién más? La doctora. Profe. ¿Cómo es tu nombre? Castro Joana. No te escucho bien. ¿Alguien que me colabore con el nombre de la doctora? Castro Joana. Castro. Castro Edith Joana. Castro Edith Joana. Sí. Castro Sierra y Joana. Castro Sierra Edith Joana. Sí, señor profe. Gracias. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Páez González Luis Antonio. ¿Faber? Páez González Luis Antonio. Perdón. Páez González Luis Antonio, correcto. Sí, señor. ¿Quién más? Yo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Espinel Beltrán, Andrea Catalina. Espinel Beltrán, Andrea Catalina. Sí, señor.
Nicolás más? Ardila. Yo. Doctor. Sí. Primer apellido. Nicolás. Ardila Molana, Nicolás Alberto. Ardila Molano, Nicolás Alberto. Sí, señor. Listo. Gracias. ¿Quién más? Profe, hay unos compañeros que están escribiendo por el chat. Creo que no tienen audio, entonces para que los tenga en cuenta. Herrera Orjuela, Andrés Felipe está. No, profe, no está como es de primer semestre. Pero está conectado ahorita. Bueno, ya vamos a mirar entonces. Jefferson Sáenz Alonso ya está. Esto venció. Señor. No, esto venció hace un mes. Aquí me dice. A ver, Piedradita Villa, Olga Lucía. Vamos enero, febrero. Enero. Febrero, marzo, mi amor. Hace 2 meses. Mi amor, ¿tú le das eso a niños así vencido? Piedradita Villa, Olga Lucía. Yo también hago falta. ¿Cómo es tu nombre? Toro Robles Juan Diego. Toro Robles Juan Diego. Sí, señor. Bueno, mis estimados doctores, yo voy a verificar No, mi amor, esto está dañado. el audio. Voy a verificar el chat. Voy a condensar el listado y voy a subirlo a la plataforma que nos están solicitando. Que nos están solicitando la universidad. Y si no, por el WhatsApp también me pueden hacer llegar. Yo voy a hacer el listado, voy a crear un Excel y lo remito por WhatsApp al grupo para que ustedes verifiquen quién hace falta y me hagan llegar el nombre de quienes hagan falta. Les agradezco mucho, mis estimados doctores, que tengan feliz tarde, feliz noche ya. Descansen 5 minuticos mientras inicia la otra sesión. Muchas gracias a la doctora Esperanza. Que tengan feliz noche. Gracias, doctor. Que descanse. Doctor, muy amable, ¿sí? Que descanse, doctor, muy amable. Chao. Bueno, profe, gracias, muy gentil. Chao. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Que tenga una excelente noche. Lo mismo, señores. Por allá el que le está dando comida vencida al niño. No mate el chino, regálemelo. Pasó, Panchita. Dándole comida vencida al pelado. ¿Qué es eso tan horroroso? No me diga más. Paulita, mañana le marco.